Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la familia de la fe, que es la iglesia del Señor, y con fidelidad a nuestras familias, pero por sobre todas las cosas con fidelidad al Padre eterno, el Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, Rey de reyes, Señor de señores, quien ha hecho el universo y todo lo que en él habita. Este día domingo glorificamos el nombre del Señor, segundo domingo de Pascua de Resurrección, donde glorificamos el nombre de nuestro Dios por todas sus bondades. El propósito de comunicar fielmente el Evangelio en el Centro para la Excelencia Familiar es con el fin de transformar familias que reflejen a Jesús y den testimonio de su gloria, para alabanza y gloria de su gracia. Como cada domingo tenemos una frase para la familia y es: ver el brillo de alegría en los ojos de tus hijos, ver correr tus nietos por el parque, ver cómo tu esposa te mira con amor y ternura pese al paso de los años, es para levantar los ojos al cielo y exclamar: gracias, Dios, por bendecirme con una familia. Esa es una frase de Nero Gildo. Hoy trataremos, mis amados hermanos, acerca de la importancia de la resurrección, parte 2. Padre de la gloria, te damos muchas gracias en este día por permitirnos honrar y glorificar tu nombre, por permitirnos, eterno Padre, a través de la digitalidad llegar a los hogares de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, de sus familiares, amigos, vecinos, conocidos, como también de otras personas que nos estarán viendo y escuchando. Te damos gracias, Señor, por William y su familia, por bendecirles, Señor, con los equipos de Santel .info, y te damos muchas gracias, eterno Dios, por proveer para ellos conforme a tu misericordia. Sé bendiciendo, Señor, la vida de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, a todos y cada uno de ellos. Y en este momento, abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir de la palabra del Señor, para recibir de ti. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bueno, mis amados hermanos, la importancia de la resurrección en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 6, un ángel le dijo a las mujeres que llegaron allí en la tumba: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. José de Arimatea, aquel que bajó el cuerpo de Jesús y lo llevó a la tumba, contó el viernes por la noche a su esposa que él había puesto a disposición su propia tumba para sepultar a Jesús de Nazaret. Pero cariño, le dijo la esposa, ¿con lo que cuesta una tumba así? Él respondió: no te preocupes, mujer. Jesús lo necesita solo hasta el domingo por la mañana. Claro, esto es solamente una broma, un chiste. Sin embargo, resume muy bien lo que es el aspecto de nuestra fe, que para nosotros es fundamental. Desde el día de la resurrección de Jesucristo, nada es como era. La muerte ha perdido su finalidad, ha perdido su terror, ya no tiene la última palabra. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 19 de la palabra del Señor. Es una palabra, mis hermanos, que nos abre la mente para tener una nueva visión de la vida y de paso nos quita un gran peso de encima en cuanto a lo que es el temor o el terror de la muerte. La resurrección, nos dice la palabra del Señor allí en San Mateo, en el capítulo 28, versículos 1 al 10, después del sábado, al amanecer el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo
y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Y el ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como él dijo. También encuentras el relato en Mateo 16:21 y 17:23. Tal como él dijo. En Mateo 16:21 y en el 17:23, Jesús está diciéndole a los discípulos que era necesario que él padeciera, que él sufriera, fuera a la muerte, pero el tercer día resucitaría. Y le dice el ángel: vengan, vayan al lugar donde lo pusieron, que estaba vacío. Y les dijo después: vayan pronto a decirle a sus discípulos, o sea, a los apóstoles: él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Mateo 28, versículos 1 al 10. Entonces, hablando acerca de la importancia de la resurrección, vimos el domingo pasado que la resurrección es importante por la victoria final sobre la muerte. La muerte ha sido vencida y será destruida. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En segundo lugar, la importancia está en que la resurrección nos justifica. El Padre entregó a su Hijo para nuestra justificación, como dice Romanos 4:24. En tercer lugar, vimos que la resurrección nos da seguridad a ustedes y a mí de que resucitaremos junto con Él. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. El que resucitó a Jesús, también a nosotros nos resucitará. En cuarto lugar de importancia, la resurrección de Jesús da veracidad a las Escrituras de manera contundente. Porque en la resurrección de Jesús dice que esto se cumplió, se dio para que la Escritura se cumpliese. Y en quinto lugar, la importancia está en que la resurrección nos asegura que nada es vano. No es vano lo que creemos, no es vana nuestra predicación, no es vana nuestra fe, no es vano lo que estamos haciendo en Cristo, no es vana nuestra predicación, no es vana nuestra actividad espiritual o religiosa. Hoy entonces veremos la segunda parte de importancia. Y la importancia de la resurrección, ¿por qué es importante? Bueno, en sexto lugar, porque comprueba que Jesús es Dios y Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, Jesús, dice la palabra, declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y también les dijo: yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y les dijo: el Padre y yo somos uno. Por eso creemos que Jesucristo es el eterno Dios hecho hombre. Es Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús lo afirma cuando dice: el Padre y yo somos uno. Incluso los judíos lo querían apedrear porque se estaba haciendo Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Jesucristo es el único que ha resucitado. Como ustedes notaron en la palabra del Señor, en el texto anterior de Mateo 28, 1 al 10, dice, el ángel diciéndole a las mujeres, les dice: Él se ha levantado de entre los muertos. No lo levantaron, Él se levantó de entre los muertos. Es el único que ha resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también Él es el león de la tribu de Judá que estaba anunciado. Y uno de los ancianos me dijo allí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 y 6 de la palabra del Señor: al final de todos los tiempos, y está el Padre sentado en el trono,
y todos le están adorando y él tiene un libro en las manos escrito por dentro y por fuera y nadie se atreve a tomarle el libro de la mano. Pero se levantó uno que fue a tomar el libro. Juan, cuando nos está relatando esto, dice que él estaba muy angustiado, que él estaba llorando porque nadie había que podía tomar el libro y desatar los sellos. Pero uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban allí ante el trono, le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Apocalipsis 5, versículos 5 y 6. En todo el esplendor de su gloria está allí Jesús, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, que por su sacrificio era digno de tomar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y poder abrirlo. Los evangelios nos narran 3 resurrecciones, mis amados hermanos y amigos. 3 resurrecciones que realizó Jesús durante su vida terrena. El hijo único de la viuda de Naín, en Lucas 7, versículos 11 al 17. Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero también lo hizo con la hija del magistrado de Jairo. Aquel que fue y le dijo que mi hija está enferma y ven para sanarla. Y como se demoró en el camino por aquella mujer que tenía flujo de sangre que le detuvo en el camino, vinieron y le dijeron: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús fue a la casa de Jairo y resucitó la hija de él. Y después también nos narra la escritura en Juan en el capítulo 11 que Jesús resucitó a su amigo Lázaro. Y esta resurrección de Lázaro fue pocos días antes de la resurrección del mismo Jesús, después de haber muerto en la cruz. Las 2 primeras personas fueron fallecidas y las llevaban a enterrar cuando Jesús llegó y las levantó. Y en el caso de Lázaro, había fallecido hacía 4 días. 4 días había sido enterrado y ya olía mal, como dijo la hermana. Jesús dijo en el capítulo 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Está afirmando Jesús que el Padre le ama. ¿Por qué razón? Porque Él dice: pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. O sea, nadie podía matar a Jesús. La decisión fue de Él ir a la cruz y morir en rescate tuyo y mío, en rescate por todos nosotros para darnos la salvación, salvación que es perfecta y completa en Él. Él dijo: nadie me quita la vida. Él levantó al hijo de la viuda, Él levantó a la hija de Jairo, Él levantó a su amigo Lázaro. Ellos fueron resucitados, pero Jesús mismo resucitó. Nadie lo resucitó. El Padre lo levantó de la tumba. En séptimo lugar, ¿por qué es importante la resurrección? Bueno, es importante la resurrección porque nos asegura que habrá un juicio final. Juicio final, juicio universal o día del juicio. Son expresiones que usted encuentra en la palabra que definen una visión religiosa del fin de la humanidad o del fin de los tiempos. Es lo que se conoce como escatología. Cuando usted escucha la palabra escatología en el mundo cristiano, se refiere al último tiempo.
Y lo que se concibe como un juicio es lo que Dios está hablando acerca de ese día final, que decidirá el destino final para todos y cada uno por la eternidad. Entonces, por eso es importante la resurrección. ¿Por qué razón? Porque nos asegura que habrá un juicio final. Y dice la palabra del Señor en Mateo 25, versículos 32 y 33 de la palabra. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y en Mateo 25:34 continúa diciendo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid benditos de mi Padre. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando que en ese juicio final, que ese día del juicio, que en el día final, en el día del juicio, será un destino final para todos y cada uno por la eternidad. A los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y es interesante resaltar aquí que el infierno no fue hecho para el hombre, que el infierno no fue hecho para la humanidad, para las personas. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquel que se rebeló contra Dios en el cielo e incitó a otros que le siguieron también, ángeles, para irse contra Dios, y él los expulsó de su reino. Y entonces el final será el lago que arde con fuego y azufre para ellos, pero no solo para ellos. También dice: ve a los malditos, id malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿A quiénes? A aquellos que no creyeron, a aquellos que no aceptaron el plan de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección entonces nos asegura acerca de que habrá un juicio final. Jesús aseguró que habría resurrección para vida eterna y para condenación eterna. En Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y está claro aún desde el Antiguo Testamento. En Daniel 12:2 dice la palabra del Señor que todos se levantarán del polvo, unos para vergüenza y confusión perpetua y otros para vida eterna. Entonces todos los que están en los sepulcros, que dice la palabra, oirán la voz de Dios, y los que hicieron el bien resucitarán para vida eterna. Pero los que hicieron mal también resucitarán. No van a quedar en la tumba. No serán destruidos, como dicen los testigos de Jehová. No serán eliminados. No. Dios, el Señor Jesucristo, dijo: ellos también serán levantados. Los que no creyeron, los que no aceptaron, los que se consideran ateos, los que viven fuera del orden de Dios, los que no guardan la palabra de Dios, también serán resucitados. Solo que los muertos en Cristo resucitaremos primero, pero también se levantarán los otros, solo que no irán al lugar donde irán los que aceptaron y creyeron en Jesucristo, sino que hicieron mal e irán a resurrección de condenación. Hay resurrección de vida y resurrección de condenación para todos. Ese es el final. Si usted hasta este día, mi amado hermano, no ha entregado, o amigo que me escucha, o su familia, no ha entregado su vida a Jesús, debe tomar en cuenta que un día se enfrentará al tribunal de Jesús, y será un día grande y terrible, porque enfrentará la ira de Dios. Dios no quiere la muerte del impío. Él dice allí en la palabra: ¿quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor.
¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Por eso nos está llamando al arrepentimiento. Pero ¿cuál es el problema? Dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es probable que alguno de los que me está escuchando no esté en paz con Dios en este momento. La palabra nos dice porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Note lo interesante de lo que nos plantea la palabra del Señor. Que ese día, el día final, cuando el Señor venga, entonces unos estarán vivos, otros ya habrán muerto, de pronto habremos muerto si no viene antes de que esto ocurra. Pero los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estén, si viene ahora estaríamos nosotros, pero si viene después de que hayamos fallecido, entonces esos que estén vivos, ¿qué dice el Señor? Los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes, o sea, los que resucitaron, más los que están vivos serán transformados y van a recibir al Señor en el aire. Y dice, y estaremos siempre con el Señor, siempre, por la eternidad. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Otro aspecto importante para los cristianos en cuanto a la resurrección, número 8. La resurrección produce una esperanza viva, de vida eterna. Una esperanza viva de vida eterna. En Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol que el Señor nos hace renacer, o sea, volver a vivir. La muerte para el cristiano es un paso más hacia la vida eterna. Y nos habla de la herencia que tenemos y dice que esa herencia que el Señor nos está dando es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Todo lo que conocemos se degrada, se envejece, queda inservible. Pero lo que Dios tiene para nosotros, para ti y para mí, nada lo afecta. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni están escritas en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Hoy, mis amados hermanos, todo está contaminado. Hay que usar tapaboca, aislarse, no toque a nadie. Pero Dios nos dice que nos tiene algo incontaminado, que a su herencia no le pasará nada. A su herencia nada le pasará. Tu herencia, mi amado hermano, es eterna. No es como los tesoros terrenales. Es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Primera de Pedro 1:4. Incorruptible significa que no perece, que es incapaz de decaimiento. La palabra griega usada describe una tierra que nunca ha sido devastada o saqueada por un invasor. La idea es que tu herencia espiritual es segura y que nunca puede ser violada por un intruso, ni siquiera por el mismo Satanás. Es una herencia incontaminada. Habla de algo sin contaminación por el pecado. Y es inmarcesible. En ese inmarcesible sugiere una belleza sobrenatural que el tiempo no puede deteriorar, que el tiempo no puede dañar. Es inmarcesible, es gloriosa. Pedro utiliza la misma palabra en Primera de Pedro 5:4 para hablar de la corona que el Señor tiene para ti y para mí. Dice que es una corona incorruptible de gloria, que recibirán líderes fieles de la iglesia cuando Cristo regrese. Tu herencia, mi amado hermano, es única. Única entre todos los tesoros. Nadie la puede robar. Nada la puede corromper y nadie puede disminuirla de ninguna manera. Es tuya, te pertenece para que la disfrutes al máximo por toda la eternidad. No dejes, mi amado hermano, que la búsqueda de las cosas que perecen en este mundo
te distraiga del gozo de las riquezas eternas. Por eso el Señor nos dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Amado hermano, lo que Dios tiene para ti y para mí nos lo garantiza la resurrección de Jesús, porque recuerda que Él dijo: voy a preparar lugar para vosotros en Juan 14, y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy ustedes también estén. Él advirtió y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles lugar. Y nos está preparando un lugar del cual les he dicho que es incontaminado, inmarcesible, es eterno. Eso es lo que tú y yo vamos a disfrutar, que nos garantiza la resurrección de Jesús. Y la resurrección es importante en noveno lugar. ¿Por qué razón? Mis amados hermanos, porque recibiremos las recompensas de Dios. En mi tierra es interesante cuando las personas van a comprar cosas a la tienda o al minimercado, etcétera, que dicen: ¿y la ñapa? La encima, dicen allá en Antioquia, la encima. En otros lugares dicen: ¿y la ñapa? La intención correcta al servir a otros no es hacer un favor para recibir beneficios. Sin embargo, la palabra del Señor dice que seremos recompensados en la resurrección de los muertos, que seremos recompensados en la resurrección de los justos. Dice la palabra del Señor: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Lucas capítulo 14, versículo 14 y Colosenses capítulo 23, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, nos dice el apóstol Pablo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea que todo lo que hagamos en bien de otros, que todo lo que hagamos en favor de otros, que todo lo que hagamos en favor de la iglesia del Señor, de la obra del Señor, será recompensado, porque a Cristo el Señor estamos sirviendo, nos dice la palabra. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a mencionar las recompensas que el Señor tiene de acuerdo a lo que plantea a las iglesias de Apocalipsis capítulos 2 y 3. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en el medio del paraíso de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Al que sufriere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículos 7, 10 de la palabra. Y el 17 dice, del capítulo 2 de Apocalipsis: y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le daré a comer del árbol de la vida, le daré la corona de la vida, no sufrirá daño de la segunda muerte, le daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Recompensas. Versículo 26 del capítulo 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le daré la estrella de la mañana. Otra recompensa, capítulo 3, versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Y en el versículo 12 del 3, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Recompensas que está presentando allí el Señor en el libro de Apocalipsis. Y en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Y en Hebreos 6, 10, 12 dice, Dios te recompensará bien. Y Dios se acordará de toda la obra que haces, y Él nos recompensará mucho más de lo que merecemos. Dios, mi amado hermano, te recompensará ahora en esta vida y también en el futuro, en su reino. No necesitamos esperar hasta el cielo para recibir recompensas. Tenemos muchas recompensas ahora en esta vida que Dios nos está ofreciendo a ti y a mí. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y finalmente, la importancia de la resurrección número 10. La resurrección es la única esperanza para todo el mundo. Dicho esto, dice la palabra del Señor en Juan 11:11. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Resurrección. En este mundo no hay nada tan seguro como la muerte y los impuestos, dijo Benjamin Franklin, presidente de los Estados Unidos en 1789. No obstante, numerosas personas hacen trampa para pagar impuestos. Pero a la muerte, mi amado hermano y amigo, nadie le puede hacer trampa. No se puede engañar, no se puede posponer. La muerte es mucho más segura, pues nadie puede por sí mismo escapar de sus garras. A la larga nos atrapará a todos. Dice Proverbios 20:27, el Seol y el Abadón nunca se sacian, tampoco se sacian los ojos del hombre. En el Nuevo Testamento la palabra esperanza significa una expectativa confiada de que Dios ha cumplido y cumplirá sus promesas. Mis amados hermanos, esas promesas de redención que tiene para ti y para mí, que tiene para su pueblo y para el mundo, ¿en quién? En Jesucristo su Hijo. Todavía podemos tener esperanza en medio de una pandemia e incluso podemos celebrar mientras nos lamentamos. ¿Por qué razón? Porque creemos en un Dios que provoque la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. Dice el himnólogo, porque Él vive triunfaré mañana, porque Él vive ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, el futuro es de Él y la vida nuestra vale más y más solo en aquel que resucitó y vive de entre los muertos. Jesús resucitó, primicias es hecho. O sea que Él fue el primero en resucitar para resucitarnos a nosotros. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender y asimilar tu propósito para con nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a afirmar nuestra fe día tras día en ti. Señor, tu muerte nos garantizó la liberación de la paga del pecado, de la pena, del poder y de la presencia del pecado. Pero tu resurrección nos garantiza la vida en abundancia aquí y ahora, la vida bajo tu bendición y tu cuidado hoy, pero también la vida eterna en el futuro, donde la muerte ya no tendrá su presencia en medio nuestro, y estaremos contigo para siempre glorificando tu nombre. Gracias por las recompensas, las bendiciones que nos estás dando ahora y las que tienes preparada para la eternidad. Todo esto gracias al sacrificio de tu Hijo en la cruz y su resurrección, que permitió tener un cuerpo glorificado y también dárnoslo a nosotros. Todo eso solo por Jesús, solo por Él. Bendiciones para todos mis hermanos, que de tu presencia lleguen para ellos esos tiempos de refrigerio y de bendición en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sus ojos sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús y que tengas una semana maravillosa
disfrutando de su presencia, de su protección y de su provisión. Bendiciones para todos. Que el Señor les continúe guardando.